La lluvia caía sobre Manhattan como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados de la ciudad. En el salón de baile del Hotel Ashford, 1000 luces de cristal se reflejaban en copas de champán que nadie parecía beber con calma. Era la noche de la gala benéfica más importante del año, la que reunía a los apellidos que movían Wall Street, y en el centro de todo, como siempre, estaba él, Damian Cross. 34 años. Dueño de un imperio que abarcaba desde la tecnología hasta los bienes raíces. Su nombre aparecía en las portadas no solo por sus negocios, sino por la frialdad legendaria con la que los manejaba. Se decía que Damian Cross no sonreía nunca, que había despedido a un vicepresidente por llegar 3 minutos tarde a una junta, que ni siquiera el amor, si es que alguna vez lo había sentido, lograba ablandar esa mandíbula tensa y esa mirada de acero. Esa noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Isabella Duarte no pertenecía a ese mundo. Con 23 años, trabajaba 2 empleos para pagar la universidad de su hermano menor. Y esa noche había aceptado cubrir un turno extra como mesera en el evento, gracias a una amiga que trabajaba para la empresa de catering. Llevaba un uniforme negro sencillo, el cabello recogido en un moño apretado, y una sonrisa profesional que ocultaba el cansancio de haber dormido apenas 4 horas. Nadie en ese salón sabía su nombre. Para ellos, era solo una silueta más entre las que repartían copas y canapés, invisible como el papel tapiz. Nadie, excepto una persona. Victoria Ale, la prometida de Damian Cross, una modelo de alta costura conocida tanto por su belleza como por su temperamento explosivo, había pasado toda la noche bebiendo más de la cuenta y buscando un motivo para desahogar su frustración. Los rumores decían que su compromiso con Damian era más un acuerdo de conveniencia entre familias que una historia de amor, y esa noche, la tensión de fingir felicidad la tenía al borde de estallar. El motivo llegó en la forma de una copa de vino tinto. Isabella caminaba con una bandeja llena hacia la mesa principal cuando alguien, nunca quedaría claro si fue accidente o no, y chocó contra ella. La bandeja se tambaleó y una copa cayó directamente sobre el vestido de seda blanca de Victoria. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? La voz de Victoria cortó el aire como un látigo. Todo el salón se giró a mirar. «Es más de lo que tú ganas en un año, estúpida». «Lo siento muchísimo, señora, permítame ayudarla a...». Isabella no alcanzó a terminar la frase. Victoria, cegada por la humillación de tener cientos de ojos sobre ella, extendió la mano y, con un movimiento brusco, tomó el borde del delantal de Isabella y tiró con fuerza. La tela barata cedió con un sonido seco, dejando expuesto el uniforme sencillo debajo, y arrastrando a Isabella al suelo entre gritos ahogados y el clic de decenas de cámaras de celular que ya grababan. Y esto es lo que pasa cuando gente como tú se acerca demasiado a gente como nosotros, siseó Victoria, con el rostro desencajado por la ira, sin percatarse de que su prometido observaba la escena desde el otro extremo del salón con una expresión que nadie había visto jamás en él. Damian Cross dejó su copa sobre la mesa más cercana. El sonido del cristal contra el mármol resonó como un disparo en medio del silencio absoluto que se había apoderado del salón. Caminó hacia el centro de la sala con pasos lentos, calculados, cada uno de ellos cargado de una furia contenida que hacía que la gente se apartara instintivamente a su paso. Se arrodilló junto a Isabella, que seguía en el suelo, temblando, tratando de cubrirse con los restos del delantal roto. La miró a los ojos por primera vez, y algo en esa mirada la dejó paralizada. No había lástima en ella, sino algo mucho más profundo, algo parecido al reconocimiento. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja, solo para ella. Isabella, aturdida, apenas pudo asentir. Damian se quitó el saco de su traje a medida, el mismo que costaba más que el salario anual de Isabella, y lo colocó suavemente sobre sus hombros. Luego se puso de pie, lentamente, y se giró hacia Victoria con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Victoria», dijo, y su voz, aunque suave, se escuchó en cada rincón del salón. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?».
Damián, ella arruinó mi vestido, yo solo. Ella, la interrumpió él, señalando a Isabella sin apartar los ojos de Victoria, es Isabella Duarte. Y tú, en este momento, acabas de humillar públicamente a la mujer que dentro de 6 meses iba a convertirse en la nueva directora de Responsabilidad Social de Cross Industries. La mujer cuya fundación, que ha estado construyendo durante los últimos 2 años sin un solo centavo mío, ha cambiado la vida de más de 200 niños en los barrios donde tú jamás te atreverías a poner un pie. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Isabella, todavía en el suelo, sintió que el corazón se le detenía. Ella no tenía idea de lo que Damián estaba diciendo, pero antes de que pudiera procesar sus propios pensamientos, él continuó, con una frialdad que cortaba el aire como hielo. Y en cuanto a nuestro compromiso, Victoria, considéralo terminado. Aquí. Ahora. Frente a todos los que presenciaron cómo tratas a las personas que consideras inferiores a ti. Victoria abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas de rabia y vergüenza empezaron a correr por su rostro maquillado mientras los invitados. Antes, Damián la condujo fuera del salón principal, atravesando un pasillo privado que ella nunca hubiera imaginado que existía detrás de esas paredes doradas. Los murmullos y flashes quedaron atrás, ahogados por una puerta de caoba que se cerró con un suave clic. El silencio que siguió era distinto al del salón, no era el silencio incómodo de la humillación, sino uno cargado de preguntas que ninguno de los dos parecía saber cómo empezar a responder. Isabella se detuvo en medio del pasillo, todavía envuelta en el saco de Damián, que olía a cedro y a algo más difícil de nombrar. Su respiración seguía agitada, y las manos, apretadas contra la tela, no dejaban de temblar. «Necesito que me expliques qué acaba de pasar allí dentro», dijo por fin, con la voz quebrada pero firme. «Porque yo no tengo ninguna fundación. Yo no soy directora de nada. Soy mesera, señor Cross, y en 3 horas tengo que estar en mi segundo turno del día en una cafetería en Queens». Damián la observó un largo instante antes de responder. Había algo en su rostro que Isabella no supo interpretar, no era arrepentimiento exactamente, sino el peso de una decisión tomada hace mucho tiempo que finalmente encontraba su momento de salir a la luz. «Tienes razón», admitió. «No existe ninguna fundación, no todavía. Mentí, delante de 200 personas, para detener lo que estaba pasando. Pero hay algo que sí es verdad, Isabella, y es tu nombre. Yo lo sabía antes de esta noche». El corazón de Isabella dio un vuelco. «¿Cómo sabes mi nombre?». Damián se pasó una mano por el cabello, un gesto extrañamente humano en un hombre que el mundo entero describía como una máquina. Caminó hacia un ventanal que daba hacia la ciudad iluminada por la lluvia y se quedó mirando las luces por un momento, como si estuviera ordenando años de silencio en unas pocas frases. «Hace 5 años, mi padre sufrió un infarto en un restaurante del centro. Nadie en el lugar sabía qué hacer, la gente solo miraba, algunos grababan con el teléfono. Una mesera joven, que ni siquiera trabajaba esa noche porque había ido a dejar algo para una compañera, fue la única que actuó. Hizo RCP durante 8 minutos hasta que llegó la ambulancia. Le salvó la vida a mi padre». Isabella sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Recordaba ese restaurante. Recordaba a ese hombre mayor en el suelo, el pánico de los comensales, sus propias manos temblando mientras contaba las compresiones en voz alta, rezando para que alguien más tomara el control y ella no tuviera que hacerlo sola. «Esa mesera fuiste tú», continuó Damián, girándose finalmente para mirarla. «Nunca me quedé tu nombre esa noche porque te fuiste antes de que pudiéramos agradecerte como merecías. Mi padre insistió en encontrarte durante meses. Contrató investigadores, revisó cámaras de seguridad, preguntó en cada restaurante de la zona. Cuando finalmente dimos contigo, ya habías cambiado de trabajo, te habías mudado y decidimos esperar el momento correcto. Mi padre quería agradecerte en persona, no con dinero lanzado desde la distancia. Como si tu acto hubiera sido una transacción». «¿Y por qué esta noche?», susurró Isabella.
sintiendo que las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía empezaban a encajar de una forma que la mareaba. Y porque mi padre está aquí, en la ciudad, después de un año en tratamiento en Suiza. Y esta noche, cuando supe que la empresa de catering que contratamos para el evento era la misma en la que trabajas ahora. No fue coincidencia, Isabella. Fui yo quien pidió específicamente esa empresa. Quería verte, hablar contigo, decírtelo con calma, en privado, ¿no así? No en medio de una escena como la que acaba de ocurrir. Isabella retrocedió un paso, la mente dándole vueltas. Todo lo que había construido en los últimos años, el trabajo agotador, las noches sin dormir. La promesa silenciosa de nunca volver a depender de nadie. Parecía tambalearse frente a la posibilidad de que el destino, o algo parecido a él, hubiera estado tejiendo esta noche desde hacía 5 años. Entonces todo esto, el saco, lo que le dijiste a Victoria delante de todos, ¿fue solo para protegerme de una situación que tú mismo provocaste al traerme aquí? La pregunta pareció golpear a Damián con más fuerza de lo que Isabella esperaba. Por un segundo, la máscara de control absoluto que llevaba puesta desde que ella lo conocía pareció resquebrajarse, dejando ver algo crudo, algo que no tenía nada que ver con contratos ni con apellidos ni con imperios financieros. No, dijo él, con una honestidad que sorprendió a ambos. Lo que dije sobre Victoria era real. Nuestro compromiso llevaba meses roto en todo, menos en el papel. Y lo que hice esta noche, protegerte frente a todos esos ojos, no lo hice por deuda ni por gratitud tardía. Lo hice porque desde el momento en que entraste a ese salón, antes siquiera de reconocerte, no pude dejar de mirarte. El silencio que siguió a esas palabras se sintió más denso que cualquier ruido que hubiera llenado el salón de baile. Minutos antes. Isabella lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que estuviera bromeando, de que aquello fuera parte de algún juego cruel que los ricos jugaban con la gente como ella. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró la misma mirada de acero que había visto arrodillado a su lado en el suelo del salón. Solo que ahora, sin público, sin cámaras, esa mirada parecía más vulnerable que fría. Señor Cross, empezó ella, tratando de reconstruir alguna distancia entre los dos, usted no me conoce. Lo que sintió esa noche en el restaurante, hace 5 años, no fue por mí. Fue por lo que hice. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No es cierto, la interrumpió él, dando un paso hacia ella. Nadie más lo hizo. Había al menos 15 personas en ese restaurante esa noche, Isabella, y solo tú te moviste. Solo tú actuaste mientras el resto sacaba sus teléfonos. Y esta noche, en ese salón, volví a ver lo mismo. Mientras Victoria gritaba y 200 personas se quedaban paralizadas mirando, tú, en el suelo, humillada. Lo primero que hiciste fue disculparte por algo que ni siquiera fue tu culpa. Eso no se aprende. Eso es quien eres. Isabella sintió que los ojos le ardían y odió esa sensación. Odió que las palabras de un hombre que apenas conocía pudieran desarmarla de esa manera después de una noche tan humillante. Y se apretó más el saco contra el cuerpo, como si la tela pudiera protegerla de la intensidad con la que él la miraba. Tengo que volver a mi turno, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Mi jefa va a despedirme si no aparezco, y necesito ese trabajo, señor Cross. No puedo procesar todo esto ahora. Se dio la vuelta para alejarse por el pasillo, pero la voz de Damián la detuvo antes de que diera el segundo paso. Tu jefa no va a despedirte. Y no vas a volver a ese segundo turno, no esta noche. Isabella se giró, indignada. Con todo respeto, usted no puede decidir eso por mí. Tienes razón, no puedo. Pero puedo hacer una llamada y asegurarme de que no pierdas ni un centavo de lo que ibas a ganar esta noche. Para que puedas quedarte 10 minutos más y escuchar lo que tengo que decirte sin estar pensando en el reloj. Después de eso, si quieres irte, llamaré a mi conductor para que te lleve a donde necesites ir. Sin condiciones. Sin nada a cambio. Ella dudó. Todo en su instinto le decía que corriera. Que ese mundo de trajes a medida y salones de mármol no era el suyo y nunca lo sería.
que los hombres como Damián Cross coleccionaban personas como ella para sentirse generosos y después las olvidaban en cuanto la novedad se desvanecía. Pero había algo en la forma en que él hablaba, sin la arrogancia que ella esperaba. Casi con una torpeza extraña para alguien acostumbrado a que el mundo entero le obedeciera, que la hizo quedarse. 10 minutos, accedió, cruzándose de brazos. Damián asintió, y por primera vez en toda la noche, algo parecido a una sonrisa, pequeña, apenas perceptible, cruzó su rostro. Mi padre está en el ala privada del hotel, en la suite del tercer piso. Ha estado esperando 5 años para conocerte, Isabella. Y sé que es mucho pedirte que confíes en un extraño después de lo que acabas de vivir. Pero te prometo que lo único que quiere es agradecerte, cara a cara, por darle la oportunidad de ver crecer a sus nietos, de seguir despertando cada mañana. Después de eso, lo que decidas hacer con esta noche, con nosotros, quedará completamente en tus manos. Isabella sintió que el nudo en su pecho se aflojaba apenas un poco. Había algo profundamente desarmante en la idea de que, en medio de todo el caos, hubiera una verdad tan simple y tan humana esperándola, un hombre mayor que quería decir gracias. Está bien, dijo en voz baja. Quiero conocerlo. Caminaron juntos por el pasillo, y esta vez el silencio entre ellos no se sintió tan pesado. Cuando llegaron al ascensor privado, Damián marcó el piso, y mientras las puertas se cerraban, Isabella notó que él la observaba de reojo, como si todavía no pudiera creer que ella estuviera realmente ahí, a su lado, después de tantos años de búsqueda silenciosa. Ninguno de los dos podía imaginar que, en la suite del tercer piso, esperaba no solo un reencuentro emotivo con su padre, sino una revelación que cambiaría el rumbo de la empresa Cross Industries para siempre. El ascensor se detuvo con un suave chasquido, y las puertas se abrieron hacia un pasillo mucho más íntimo que el resto del hotel. Paredes forradas en madera oscura, iluminación tenue, apenas 2 puertas visibles hasta el final del corredor. Isabella sintió que el corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de una expectativa que no sabía cómo nombrar. Damián caminaba a su lado en silencio, con las manos en los bolsillos, y por primera vez desde que lo conocía. Parecía nervioso. Antes de entrar, dijo él, deteniéndose frente a la puerta al final del pasillo. Quiero que sepas que mi padre no ha sido el mismo desde el infarto. La recuperación fue larga, y hay días en los que la fragilidad le gana a las palabras. Pero cuando supimos que te habíamos encontrado, fue la primera vez en meses que lo vi realmente emocionado por algo. Isabella asintió, sin saber muy bien qué responder. Damián tocó la puerta 2 veces, suavemente, y una voz de mujer, cálida pero eficiente, respondió desde adentro invitándolos a pasar. La suite era amplia pero sobria, lejos del lujo ostentoso que Isabella había imaginado. En un sillón junto a la ventana, envuelto en una manta ligera a pesar de la calefacción, estaba sentado un hombre mayor, de cabello blanco y manos delgadas que sostenían una taza de té. Al verlos entrar, sus ojos, los mismos ojos oscuros de Damián, aunque suavizados por los años, se iluminaron de una manera que no necesitaba palabras. «Papá», dijo Damián, con una voz que Isabella no le había escuchado antes, mucho más suave, casi infantil. Ella es Isabella Duarte. El hombre mayor, Arthur Cross, intentó incorporarse, pero Isabella se adelantó rápidamente. «Por favor, no se levante, señor Cross. Después de esperar 5 años para decirte gracias en persona», respondió él. Con una sonrisa que le arrugó todo el rostro, lo mínimo que puedo hacer es ponerme de pie. Aunque sea con esta rodilla que ya no obedece como antes. Logró incorporarse con la ayuda de un bastón, y cuando estuvo frente a Isabella, tomó sus manos entre las suyas con una delicadeza que la desarmó por completo. Sus dedos, aunque temblorosos, transmitían una calidez inesperada. «No sabes cuántas noches pensé en ti», dijo Arthur, con la voz quebrada por la emoción. En esa mesera que ni siquiera dudó, que no esperó a que otro actuara, que puso sus manos sobre mi pecho y me dijo, con una firmeza que todavía recuerdo palabra por palabra, «No se va a morir esta noche, señor. No se lo voy a permitir. Cada mañana que abro los ojos, Isabella, es gracias a esa promesa que me hiciste sin siquiera conocerme».
Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas que ya no intentó contener. Recordaba ese momento con una claridad dolorosa, el pánico frío recorriéndole el cuerpo, la certeza de que no podía permitirse fallar, la sensación de las costillas bajo sus manos mientras contaba en voz alta para no perder el ritmo. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer», susurró ella. «No», intervino Damián, acercándose. «Ya hablamos de esto. No cualquiera lo hizo. Solo tú». Arthur la invitó a sentarse y durante los siguientes minutos, lejos de los 10 que Isabella había prometido quedarse, la conversación fluyó de una manera que ella jamás hubiera imaginado. Arthur le preguntó por su vida, por su hermano menor al que costeaba la universidad, por sus estudios interrumpidos por la necesidad de trabajar. Escuchaba cada respuesta con una atención genuina que contrastaba fuertemente con la frialdad que el mundo le atribuía a los Cross. En un momento, mientras Isabella hablaba de su sueño postergado de terminar su carrera en administración, notó que Arthur y Damián intercambiaban una mirada breve, cargada de un entendimiento silencioso que ella no alcanzó a descifrar del todo. Fue apenas un instante, pero algo en la seriedad repentina de esa mirada le erizó la piel. Como si acabaran de tomar una decisión que la involucraba directamente sin que ella tuviera voz ni voto todavía. «Isabella», dijo finalmente Arthur, con un tono que mezclaba ternura y una determinación que recordaba mucho a la de su hijo. «Sé que esta noche ha sido abrumadora, y no quiero que sientas que esperamos algo de ti a cambio de lo que hiciste. Pero hay algo que Damián y yo llevamos tiempo considerando, algo que tiene que ver contigo, con tu futuro. Y con el futuro de Cross Industries. Y creo que, después de esta noche, después de ver cómo Victoria te trató delante de todos y cómo tú, aún así, mantuviste la dignidad que tantas personas en nuestro círculo han perdido hace mucho tiempo. Es el momento correcto para hablarlo». Isabella sintió que el aire se detenía en la habitación. Miró a Arthur, luego a Damián, buscando alguna pista que le permitiera prepararse para lo que fuera a decirse a continuación, pero ambos rostros mostraban la misma calma decidida. «Cross Industries necesita algo que el dinero no puede comprar», continuó Arthur, apretando suavemente sus manos. «Necesita una fundación real, dirigida por alguien que entienda lo que significa luchar, trabajar hasta el agotamiento, sostener a una familia con las manos vacías y el corazón lleno. Llevamos años hablando de crear un programa de becas y apoyo comunitario, pero nunca encontramos a la persona correcta para liderarlo. Alguien que no lo viera como una línea más en un currículum, sino como una misión». Esta noche, sin que tú lo supieras, Damián dijo la verdad antes de que se convirtiera en una. Isabella sintió que las lágrimas volvían a acumularse, esta vez mezcladas con una incredulidad que le cerraba la garganta. «No puedo aceptar algo así solo por lo que pasó hace 5 años. Eso no estaría bien». «No te lo estamos ofreciendo por eso», dijo Damián, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. Como lo había hecho horas antes en el salón de baile, aunque esta vez la escena no tenía nada de humillante, sino todo de sanador. «Te lo ofrecemos porque esta noche, en medio del peor momento, demostraste exactamente el tipo de carácter que necesitamos. Y porque, si soy honesto, no quiero que esta sea la última vez que te vea, Isabella. Quiero conocerte de verdad, sin títulos, sin apellidos de por medio. Solo como 2 personas que el destino insistió en cruzar más de una vez». El silencio que siguió estuvo cargado de una emoción que ninguno de los 3 se atrevió a interrumpir de inmediato. Isabella cerró los ojos un instante, dejando que las últimas horas, la humillación, el vestido roto, las miradas juzgadoras y ahora esta habitación cálida llena de gratitud genuina, se asentaran en su pecho como una ola que finalmente encontraba la orilla. «Necesito pensar», dijo finalmente, con una sonrisa temblorosa, «pero no porque dude de ustedes. Necesito pensar porque toda mi vida he aprendido a no confiar en la buena suerte, a sospechar de las puertas que se abren tan fácilmente. Denme tiempo para creer que esto es real». «Todo el tiempo que necesites», respondió Arthur, apretando sus manos una última vez antes de soltarlas. «Nosotros ya esperamos 5 años.
podemos esperar un poco más. 3 semanas después, el salón de baile del Hotel Ashford volvió a llenarse de luces. Esta vez para la presentación oficial de la Fundación Cross Duarte, un programa de becas y desarrollo comunitario que llevaría, por decisión unánime de la junta directiva, el apellido de la mujer que lo había inspirado. Isabella, vestida no con un uniforme prestado sino con un traje elegido por ella misma. Se paró frente al micrófono con las manos firmes por primera vez en mucho tiempo. Contó su historia sin adornos, la mesera invisible, el vestido roto, la humillación pública que se transformó, contra todo pronóstico, en el comienzo de algo que ella jamás se hubiera atrevido a soñar. Habló de su hermano, que ahora estudiaba con una beca completa. Habló de las 200 familias que en los próximos 12 meses recibirían apoyo real, no promesas vacías. Y cuando terminó, la ovación que recibió no vino de la obligación social, sino de un respeto genuino que ella se había ganado con hechos, no con apellidos. Entre el público, Damián la observaba con una sonrisa que ya no intentaba ocultar, la misma que había aprendido a mostrar desde aquella noche de lluvia. Victoria Ale, por su parte, ya era apenas un nombre que aparecía en columnas de sociedad hablando de otros escándalos, otras fiestas, otro mundo que Isabella ya no necesitaba envidiar ni temer. Meses más tarde, cuando Damián le pidió matrimonio en el mismo salón donde todo había comenzado, no lo hizo con un anillo ostentoso frente a las cámaras, sino en privado, en la cocina del pequeño departamento de Isabella, con las manos manchadas de harina porque estaban preparando juntos, torpemente, la cena. Ella dijo que sí entre risas y lágrimas, consciente de que la vida, a veces, rompe algo, un vestido, una ilusión, una idea sobre quien merece amor y respeto, solo para reconstruir algo mucho más verdadero en su lugar. Y así, la mujer a la que una vez llamaron solo una mesera, se convirtió en la prueba viviente de que la dignidad nunca dependió del uniforme que se lleva puesto, sino del corazón que se sostiene firme incluso cuando el mundo